El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos y hermanas. Sea el Espíritu de Dios que nos ayude y nos ilumine para entender y comprender esa palabra que hemos escuchado. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus llena fieles los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y guíanos. Seguimos, queridos hermanos, en esa lectura, en esa enseñanza del Jesús del Sermón de la Montaña. Y nos hemos dado cuenta que es una lectura continuada en una enseñanza fundamental y que ciertamente el culmen del Sermón de la Montaña es buscar la santidad. Recordemos que hace algunos días nos decía el Señor: sean santos porque el Señor vuestro Dios es santo. El camino de nuestra vida es buscar la santidad. Tenemos que esforzarnos cada día en esa construcción, y esa santidad nosotros la podemos encontrar y la podemos ir construyendo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra relación íntima con el Señor. Pero miren que hoy el Señor también quiere que nosotros profundicemos en algo, y es como termina el Evangelio, que repite por 3 veces la misma frase: por sus frutos los conocerán. Y ciertamente el discurso que da Jesús en este Evangelio de este día es dedicado a sus discípulos, que es una invitación y a la gente, que es una invitación de tener cuidado con los falsos profetas. Inicia el Evangelio diciendo algo muy interesante, dice: cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y hoy nos encontramos con muchos falsos profetas. Falsos profetas que también podemos ser nosotros, no solamente los sacerdotes, no solamente los consagrados, sino también falsos profetas que son aquellos que se encargan de anunciar el Evangelio de otra manera. Tenemos que aprender a distinguir qué es un profeta, quién es un profeta, qué cualidades, qué condiciones tiene un profeta. Recordemos que nosotros en el sacramento del bautismo nos han ungido y nos han dicho: yo te consagro para que seas sacerdote, profeta y rey. Todos nosotros tenemos un profetismo en común. Pero ¿qué significa esa tarea de ser profeta? El profeta tiene 3 cualidades o 3 características fundamentales que lo hacen diferente de los demás. Primera cualidad que tiene un profeta es que el profeta tiene la tarea de anunciar la palabra de Dios. Esa es la primera cualidad que debe tener el profeta. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en toda la historia del pueblo de Israel, el Señor envió muchos profetas. Nosotros conocemos, por ejemplo, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Baruch, Oseas. Son más o menos 13 profetas que están consignados en la Sagrada Escritura, y de ahí pueden ser muchos más que fueron enviados a anunciarles el mensaje de Dios. Pero siempre la predicación del profeta era una predicación fuerte y una predicación de conversión. Esa es la predicación del profeta. Tiene que anunciar siempre la palabra del Señor y cumplir la misión que Dios le encomienda. Por ejemplo, recordemos a Jonás.
Jonás es enviado al pueblo de Nínive, pero Jonás no quiere ir a ese pueblo. Rechaza la predicación en ese pueblo y se desvía. Y Dios usa muchos medios nuevamente para colocar a Jonás en Nínive. Y es para decir que nosotros como profetas tenemos que cumplir esa primera voluntad de Dios, que es anunciar el mensaje de salvación. Pero tenemos que anunciar el mensaje de salvación con veracidad, es decir, con la verdad plena. No puedo llegar a anunciar un mensaje de salvación con mentiras o un mensaje de salvación a medias. O anunciar tal vez y vivir los mandamientos y anunciarlos, transmitirlos a los demás a medias, con pequeñez. No, tenemos que anunciarlos como verdaderamente es y anunciarlos con la verdad de Jesús, anunciarlos verdaderamente como Cristo nos pide. Y esa es la tarea que todos nosotros tenemos. Primera cosa que vive el profeta es anunciar la palabra de Dios. Pero viene la segunda característica del profeta, que también es muy especial. El profeta tiene la tarea de denunciar el pecado. Veamos también el Antiguo Testamento. Todos los profetas, muchos de ellos son perseguidos. Muchos de ellos mueren a causa de esa encomienda que les coloca el Señor, de denunciarles el pecado, de denunciar las injusticias. Miren que también la tarea de nosotros, denunciar todas aquellas ocasiones del pecado. No convertirnos en alcahuetas. Porque ahí cae el problema, que a veces nosotros alcahueteamos el pecado del otro y nos olvidamos que tenemos la tarea de denunciar el pecado. Pero para denunciar el pecado tiene que haber otra condición fundamental, y es que yo tengo que llevar una vida en santidad. Siempre el ejemplo que nosotros colocamos del padre con los hijos. El papá le dice a su hijo: no tome, no se emborrache, no haga eso. Y llega el papá en la noche borracho a la casa. O sea, le denuncia el pecado, pero está cayendo en ese mismo pecado. Si nosotros vamos a denunciar el pecado, es porque tenemos que llevar una vida auténtica de verdaderos creyentes. Porque eso es lo que nos pide el Señor. Si yo voy a ser un profeta, tengo que configurarme con la palabra de Dios. Tengo que transformar mi vida a ejemplo de Jesús. Y cuando vaya a denunciar el pecado, tiene que ser como lo enseña Jesús, denunciar con autoridad. Pero denunciar con autoridad, ¿qué significa? Cuando yo vivo aquello que predico. Si yo voy a denunciar el pecado es porque estoy viviendo la experiencia de la palabra de Dios y estoy viviendo una experiencia de conversión. Y esa es una tarea que tiene el profeta. Por eso la tercera característica y condición del profeta es que los profetas en el Antiguo Testamento se denominan los amigos de Dios. Y un amigo de Dios que vive de acuerdo a las condiciones, que vive de acuerdo a esa voluntad del Señor. Y hoy también yo tengo que ser ese profeta. Y por eso, queridos hermanos, miren esa invitación que nos hace el Señor hoy. Cuídense de los falsos profetas, porque hoy nosotros nos encontramos con falsos profetas que llegan a decirnos: no vaya a misa. Por ejemplo, ¿para qué va a misa? ¿Qué gana con ir por allá? Eso es un falso profeta. Hoy hay muchos profetas que en cualquier esquina abren una iglesia e inician a predicar la palabra de Dios y diciendo: aquí sí es la salvación, aquí sí nos vamos a salvar. ¿Y cómo nos vamos a salvar? Quitando la Eucaristía, quitando la confesión, quitando los sacramentos, quitando tantas cosas. Y miren lo que nos dice el Señor en el Evangelio de hoy. ¿Cómo vamos a distinguir un verdadero profeta de un falso profeta? Por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. Por eso miren la tarea que nosotros tenemos, que es exigente lo que nos propone el Señor. Si yo soy profeta, si tengo esa condición desde el bautismo de ser un auténtico profeta, tengo que verdaderamente mostrarlo por los frutos. Por los frutos que yo estoy dando. Frutos de paz, frutos de amor, frutos de reconciliación. Y no todo lo contrario. Porque eso es lo que nos propone el Señor. Yo tengo que ser profeta, pero tengo que ser un árbol bueno que dé frutos. Un árbol bueno que pueda producir abundantemente frutos. Y no solamente vivir de la apariencia. ¿Por qué de la apariencia? Porque podemos ser un árbol bien hermoso por fuera,
con bastantes hojas, un tronco fuerte, pero en el momento de ir a recoger los frutos no los hay. ¿Por qué? Porque por fuera estamos hermosos, pero nos falta profundizar la experiencia de Dios en el corazón. Nos falta como un árbol que es bonito por fuera, pero que no se recoge frutos. Bonitos nosotros por fuera, pero en el corazón está vacío de la experiencia de Dios. Y mire lo que nos dice el Señor: si vamos a hacer un árbol bueno, un árbol sano, tenemos que dar frutos sanos. Y esos frutos sanos que ustedes y que nosotros le estamos dando a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Frutos de paz, frutos de amor, frutos de esperanza en estos tiempos de dolor y de angustia que atraviesa el mundo. Pero tenemos que verdaderamente dar frutos. Y damos fruto como nos lo enseña la primera lectura en este texto de Abraham. Damos frutos cuando verdaderamente hay una confianza en Dios, confiamos plenamente en el Señor, pero también obedecemos lo que Él nos dice. Si yo obedezco todo lo que Dios me pide, si cumplo esas palabras de María que encontramos en el Evangelio de San Juan que dice, hagan lo que Él les diga, vamos a dar frutos auténticos. Pero no podemos ser falsos profetas hoy. Y ese es el mayor peligro que nosotros nos encontramos. Que por predicar la palabra del Señor nos convertimos en alcahuetas del pecado. Y no puedo caer en eso. No puedo ser así. Yo no puedo alcahuetearle el pecado a mi hermano. Yo no puedo alcahuetearle el pecado a la persona que me rodea. Tengo que corregirlo y tengo que llamarlo al camino de Dios. Por eso el Señor nos coloca en el Evangelio la corrección fraterna. Si tu hermano cae y está cometiendo un error, llámalo a solas y corrígelo. Si no te hace caso, llama a 2 o 3. Si no te hace caso, dígalo a toda la comunidad. Pero el Señor nos invita a vivir la corrección desde el amor. Y ahí en eso estoy siendo un auténtico profeta. Por eso hoy la tarea que el Señor nos propone, sean auténticos profetas. Y sean auténticos profetas porque verdaderamente dan frutos abundantes. Y lo que el Señor quiere que nosotros demos frutos. Por sus frutos los conocerán. Y entonces el mundo, ¿cómo va a reconocer que nosotros somos auténticos cristianos, auténticos creyentes? Por medio de los frutos. Por los frutos que nosotros podemos dar. Es muy triste que digan, no, pues yo soy católico, pero peleo en la casa, le pego a mi esposa o le pego a mi esposo. No es auténtico cristiano, por sus frutos los conocerán. Los frutos que nosotros demos como católicos en el mundo serán fundamentales para poder alcanzar la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, siendo esos auténticos profetas, siendo ese árbol sano que dé frutos sanos, ese árbol bueno que dé frutos buenos, no ese árbol bonito por fuera pero seco, vacío en su interior, no siendo ese árbol, sino siendo ese árbol bonito, pero que dé frutos abundantes. Pidámosle al Señor que nos ayude cada día para ser esos auténticos profetas y que cada día nosotros podamos dar frutos abundantes, así sea. Así.